Hola a todos, buenas tardes. Pues bueno, el día de hoy es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta clase sobre la desnutrición hospitalaria y las complicaciones que puede generar, así como cuál es el beneficio de que logremos detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer al doctor Abel Salazar por la invitación y espero en futuras clases estar de forma presencial con ustedes. Vamos a dar inicio y pues bueno, siempre es muy importante preguntarnos realmente qué se necesita para el diagnóstico y qué es lo que necesita mi paciente, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos observar dos imágenes en donde podemos identificar varios detalles que pueden tener un impacto negativo con respecto a la ingesta alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, podemos observar cómo en esta imagen, pues bueno, tenemos una paciente que tiene pues la cama está alta y la charola está súper alta y por ende, pues bueno, se ve bastante complejo que la paciente pudiera tener el consumo de alimentos, ¿no? Probablemente la paciente esté sola, probablemente sean alimentos que requieran ser partidos o que requieran algún tipo de manipulación para que sea más sencillo su consumo. Y bueno, pues podemos como observar cómo nuestra paciente, pues con esta altura, probablemente con la dificultad y la fragilidad que pudiera estarse observando, pues le va a generar muchísima complicación. Ahora, podemos observar en esta otra imagen, en donde probablemente tengamos a una paciente que se encuentra bajo un delirium hipoactivo, en donde, pues bueno, pasa mucho tiempo dormida y no hay una ingesta alimentaria, ¿ok? Correcta a lo largo del día. ¿Y cuánto tiempo puede estar pasando esto? Pues en realidad de una forma indeterminada, ¿no? Probablemente ambas pacientes pudiéramos imaginar que están posoperadas de una fractura de cadera, en donde, pues bueno, la alimentación resulta sumamente indispensable. ¿Para qué? Para que pueda coadyuvar en su recuperación y posteriormente pueda coadyuvar en su proceso de rehabilitación. Entonces, si vamos hacia la parte de definir desnutrición, vamos a encontrar que hay diferentes definiciones, ¿ok? Una puede ser aquella que se encuentra como este desequilibrio entre la ingesta y las necesidades del individuo. Ahora, las necesidades de cada persona, las necesidades nutricionales, pueden variar dependiendo de muchísimos factores y a nivel hospitalario uno de ellos es el hipercatabolismo que pueda estar relacionado a procesos quirúrgicos, procesos infecciosos, incluso a cuestiones pues de complicaciones de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces, pues bueno, per se las alteraciones metabólicas y de la función celular y pues bueno, en última instancia esta pérdida del tejido corporal pueden ser algunas de las consecuencias inmediatas de la desnutrición. ¿Ok? Sin embargo, pues bueno, existen, como les mencionaba, algunas otras definiciones. Esta definición la marca ESPEN, que son bueno, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, y pues bueno, nos marca esta desnutrición que puede estar generada por el ayuno, por la enfermedad o por la vejez, y que finalmente es este estado resultante de una falta de captación de nutrientes o una ingesta deficiente de alimentos que puede alterar la composición corporal. Y esto sumamente importante. ¿Por qué? Porque al haber un impacto en la composición corporal, vamos a tener una disminución importante de masa muscular, ¿ok? Lo cual va a tener un impacto sumamente negativo en la funcionalidad física y mental y por ende en la mejoría clínica de nuestro paciente. La realidad es que la desnutrición hospitalaria es algo que es altamente prevalente y que es altamente ignorado también, ¿sí? En Europa, por ejemplo, se habla de un 20 a un 30% de prevalencia de desnutrición a nivel hospitalario, en donde, pues bueno, implica un porcentaje mayor, pacientes mayores y adultos con cáncer que también, pues bueno, tienen una prevalencia importante.
¿ok? En Estados Unidos hablamos de un 37 a un 45% de prevalencia de desnutrición, en Australia entre un 23 y un 42% de prevalencia de la misma, en Asia entre un 27 y un 39% de desnutrición. Sin embargo, en donde una prevalencia altísima se encuentra en pacientes adultos mayores, pacientes críticos y pacientes quirúrgicos, ¿ok? Sin embargo, pues en Latinoamérica tenemos, sabemos que existe y probablemente no se tiene en realidad la estadística clara, ¿no? Hay un estudio que es un clásico, que si bien ya es viejito, pues es el estudio ELAN que publicó eh, la FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, abordaron 13 países con una N de 9.348 pacientes e identificaron que aproximadamente el 50% de los pacientes presentaban algún grado de desnutrición y que de estos, menos del 9% recibieron apoyo de soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, y que en ese entonces solamente dos países a nivel de Latinoamérica, de estos 13 países participantes, contaban con políticas de buenas prácticas en la administración de nutrición, tanto enteral como parenteral, ¿no? Entonces, pues vamos, si bien ha pasado una muy buena cantidad de años a la fecha, la realidad es que no ha habido mucha diferencia en esta prevalencia de desnutrición, ¿sí? El estudio de LAN, pues la realidad es que es un estudio multicéntrico sumamente importante que fue un parteaguas en poder identificar y poder tratar de abrirnos los ojos y decir el tema de la desnutrición a nivel hospitalaria es alarmante, ¿no? Entonces, posteriormente, en el 2016, se hizo el estudio de Cortenola, que también pues es un estudio muy importante que fue liderado por mexicanos y que pues bueno, con una N de 9.773 pacientes, estuvieron identificando la frecuencia de desnutrición, la correlación con mortalidad y los días de estancia hospitalaria. Y pues bueno, se realizó una evaluación subjetiva en donde encontraron aproximadamente un 11% de desnutrición severa en esta cantidad de pacientes, un 34% de desnutrición moderada y casi un 37% de riesgo nutricional acorde a un tamizaje que se llama NRS, ¿ok? Entonces, pues bueno, podemos identificar que la realidad es que no hubo un cambio importante del estudio ELAN al estudio ENOLA. Y pues bueno, un año después, en donde no se incluyeron los datos del ENOLA, ¿ok? Otra revisión sistemática con más de 29,000 personas con diferentes metodologías, pues llegaron a la conclusión que entre un 40 y un 60% de desnutrición estaba teniendo de prevalencia en Latinoamérica, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando en México? ¿Sí? Aquí, bueno, por ejemplo, les puedo mostrar como un muy pequeño resumen de algunos estudios básicos con respecto a la prevalencia de desnutrición. Y bueno, podemos observar cómo a lo largo de los años, ¿sí? Seguimos teniendo una prevalencia de desnutrición sumamente importante, indistinto del instrumento de medición que se haya tomado, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto es una alerta importante a todos quienes somos personal de salud, pero sobre todo a ustedes, los médicos, porque finalmente serán ustedes este primer contacto en donde podrán identificar que su paciente tiene un riesgo importante de desnutrición y por ende esto va a complicar en la evolución de nuestro paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que también estar en el entendido que la desnutrición relacionada a la enfermedad pues va a ser esta alteración de la composición corporal que se va a producir por un déficit de nutrientes, ya sea por la disminución en la ingesta, por el aumento de las pérdidas o de los requerimientos o incluso por una mala absorción de determinados nutrientes secundario, tal vez alguna condición quirúrgica o alguna pues
condición específica, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va a ser consecuencia de alguna enfermedad, ya sea aguda o crónica, lo cual va a impactar en disminuir las funciones vitales y pues definitivamente va a repercutir de una forma negativa en la evolución de nuestro paciente. Entonces, esta imagen me parece súper importante porque podemos observar cómo algunas enfermedades crónicas altamente prevalentes en nuestra población hospitalaria, en muchas ocasiones va a estar en ayuno, ¿ok? Incluidas tanto enfermedades crónicas, condiciones de alteración de malabsorción y enfermedades agudas. En muchas ocasiones estarán en ayuno y en muchas ocasiones estos ayunos tienden a ser innecesarios o tienden a prolongarse más de lo que realmente es necesario, ¿no? Entonces, esto definitivamente nos va a generar desnutrición y esta desnutrición puede estar o va a estar asociada a mayor prevalencia de infecciones recurrentes, alterando pues función intestinal, retrasando el proceso de cicatrización, deteriorando la función muscular y esto de una forma ambivalente, ¿ok? Pues bueno, va a generar un catabolismo que además va a estar impactado por un proceso de una respuesta inflamatoria. Entonces, todo esto en conjunto, pues va a tener un desenlace bastante complejo en el estado nutricional de nuestros pacientes. Entonces, es importante también que sepamos que la desnutrición relacionada a la enfermedad puede ser tanto crónica como aguda. Y pues bueno, de esto de qué va a depender, además del grado de inflamación, ¿ok? Pues bueno, si hay condiciones que estén impactando tanto por tiempo, ¿ok? Como en aquel paciente que probablemente esté presentando alguna lesión aguda, ¿ok? Y que incluso probablemente previo a la condición clínica actual tuviera un estado nutricional adecuado, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes con traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, con pacientes politraumatizados, quienes probablemente ingresan con un estado nutricional adecuado, sin embargo, posterior a el tiempo de ayuno, a los procesos quirúrgicos, a pues todo el proceso hospitalario, ¿ok? Pues tienen una demanda nutricional sumamente elevada y son pacientes que llegan a presentar una desnutrición relacionada a enfermedad aguda, lo cual, pues como ya les mencionaba, impacta de forma negativa en su proceso de recuperación, ¿sí? Entonces, pues bueno, el ayuno, que en muchas ocasiones sabemos que llega a ser necesario para procesos diagnósticos y terapéuticos, los cuales, dependiendo incluso si es a nivel público o a nivel privado, pueden llegar a extenderse pues mucho más del tiempo en el cual estaba indicado y que incluso para cuestiones quirúrgicas ha sido algo que pues ha llamado mucho la atención y pues por eso actualmente existe el protocolo ERAS, en donde este protocolo a nivel, pues bueno, a nivel quirúrgico y a nivel también de cuestiones anestésicas, nos hablan que puede llegar a ser seguro, ¿ok? Ayunos mucho más cortos e incluso cargas de carbohidratos previos a procedimientos quirúrgicos con una relación de tiempo relativamente corto cuando y contra el ayuno al cual estamos acostumbrados, ¿no? A ver, pacientes con mínimo 8 horas de ayuno, pacientes que incluso, digo, yo aquí les diría, hagan como un poquito de memoria y recuerden tal vez algún paciente, pues por ahí del piso de cirugía, incluso del piso de medicina interna, el tiempo que pueda llegar a tener en ayuno y se van a sorprender. Cuando yo era residente de nutrición clínica, recuerdo que llegábamos a identificar pacientes hasta con 2 semanas de ayuno en espera de quirófano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, sí es bien importante estar como súper pendientes de que el ayuno sea estrictamente lo necesario y no más que pueda complicar la condición nutricional de mi paciente. Y en este sentido, la desnutrición relacionada a la enfermedad también tiene un impacto importante con la falta de sensibilización de profesionales e instituciones. Hemos normalizado
el que el paciente se encuentre en ayuno. Hemos normalizado decir, lleva 72 horas, lleva 4 días, pero ya mañana lo operan, ahora sí ya le toca cirugía. em, es que no quiere comer, ¿ok? O sea, esta parte de la falta de sensibilización es algo que, pues para mí es como muy importante cuando tengo esta oportunidad de poder compartir con médicos, el que ustedes puedan identificar y realmente validar si es necesario un ayuno tan largo que va a generar un impacto tan negativo en la evolución de mi paciente. ¿Por qué? Porque solamente la reducción de la ingesta es un factor independiente de mortalidad hospitalaria, ¿ok? Si a esto sumamos la disminución en absorción y el aumento de requerimientos, van a ser factores que tienen un impacto sumamente negativo en la evolución de nuestro paciente. Entonces, consecuencias de la desnutrición vamos a tener muchísimas, ¿sí? Desde alteración en la cicatrización, ¿sí? Luego a nivel quirúrgico entra mucho esta parte de ciencia de heridas, de no cicatriza, etcétera. A ver, cómo está su estado nutricional y cómo se le está nutriendo, ¿no? Los líquidos claros para ver tolerancia no es una alimentación, ¿ok? Esto también, pues bueno, por ende va a generar discapacidad física, va a retrasar el proceso de rehabilitación, va a incrementar las complicaciones, tanto quirúrgicas como el riesgo de infecciones nosocomiales, ¿ok? Va a impactar de forma negativa en la progresión de la enfermedad y por ende va a generar mayor estancia hospitalaria, lo cual va a incrementar costos de forma importante y pues bueno, ni qué decir de la mala calidad de vida que va a generar no solo en el paciente, sino también en su red de apoyo cercana y definitivamente este aumento en la mortalidad que puede tener mi paciente. ¿Ok? Entonces, si lo enfoco a adultos mayores, sí, que me parece que tuvieron hace poco sus clases de geriatría, pues bueno, además vamos a encontrarnos al paciente que va a tener múltiples síndromes geriátricos, que va a tener alteraciones con deglución, que va a tener trastornos neuropsiquiátricos, que va a impactar de forma directa en la ingesta de alimento, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos como focos amarillos de un semáforo en el hospital? ¿Sí? Aquel paciente que tiene sepsis, que tiene cáncer, que está politraumatizado, quemados, pacientes con SIDA, EPOC, diabetes o que se encuentren ingresados por complicaciones de las mismas, adultos mayores, cirugías abdominales, pancreatitis, neumonías, EBCs y alteraciones como enfermedades inflamatorias intestinales y pues bueno, todas aquellas cirugías abdominales que puedan implicar algún proceso de resección intestinal, ¿no? Entonces, en este sentido, todos estos pacientes tienen un riesgo de desnutrición altísimo. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que tiene alguna condición, por ejemplo, tal vez alguna resección intestinal o tal vez aquel paciente que fue necesario que quedara con ileostomía, por ejemplo, ese paciente es un paciente con muchísimo riesgo de que se vaya a complicar por una desnutrición, ¿ok? Entonces, pues siempre que vean pacientes con estos diagnósticos, que, a ver, si yo les pregunto cuántos pacientes tienen ahorita con alguna de estas condiciones, seguramente más de uno, ¿no? Entonces, digo, sabemos que es como lo más prevalente en la población hospitalizada. Entonces, pues bueno, per se la desnutrición pues va a generar todas estas complicaciones, ¿ok? Las alteraciones metabólicas, per se la sintomatología de la enfermedad, aquel paciente que tiene náusea, que tiene vómito, que presenta fiebre, que tiene algún sangrado, que tiene dificultad para alimentarse, todo esto va a impactar en que uno, tiene una demanda nutricional mayor y dos, tiene una incapacidad para cubrir estos requerimientos. ¿Ok? Aunado, ¿sí? A que está probablemente con un sistema inmune deficiente, que tiene mayor riesgo de infecciones, que va a durar más tiempo en el hospital, que lleva ayunos prolongadísimos, ¿ok? Y que en muchas ocasiones, en un porcentaje muy importante, tenemos una falta de personal que esté capacitado y sensibilizado al manejo nutricional de nuestros pacientes. Entonces,
Es una realidad que falta atención institucional en el área de nutrición, que faltan recursos humanos y recursos materiales y que en muchas ocasiones la evaluación y el abordaje nutricional se deja muy de lado a nivel público. Pues en muchas ocasiones, reitero, está este déficit de falta de recursos, tanto humanos como materiales. Y a nivel privado, en muchas ocasiones, la interconsulta nutrición clínica nos llega cuando el paciente está sumamente complicado, ¿ok? Cuando el paciente ya tuvo una complicación que se pudo haber evitado con un adecuado abordaje nutricional. Infinidad de ocasiones me ha tocado ver pacientes que han regresado ocluidos por un mal manejo dietético posterior a una eh, cirugía intestinal, pacientes con ileostomías de muy alto gasto porque no hubo un abordaje nutricional y que llegan con deshidrataciones sumamente importantes, infinidad de ocasiones también aquellos pacientes que llegan a presentar pues, dificultades en cicatrización, que llegan a presentar úlceras por presión y que pues es el adulto mayor que no te quiere comer o que tiene una dificultad para deglutir y no se ha abordado, no se ha buscado una vía de alimentación óptima, ¿ok? Entonces, en muchas ocasiones, la interconsulta a nutrición llega cuando el paciente ya está muy complicado y la interconsulta a nutrición debe de ser desde el momento en el que decimos, este paciente tiene altísimo riesgo de que se nos vaya a desnutrir, ¿ok? Y entonces evitar y trabajarlo de una forma conjunta precisamente para que la evolución de nuestro paciente pues sea la óptima, ¿no? Definitivamente el proceso inflamatorio va a disminuir la movilidad, va a disminuir el apetito, va a haber una disminución en cuanto a las reservas musculares y todo lo anterior nos va a incrementar complicaciones y discapacidad. Este artículo les invito como muchísimo a que lo busquen, es de acceso libre, es un verdadero clásico que se llama El esqueleto en el closet del hospital, ¿ok? Y es un artículo súper viejito, es de 1970 y algo, ¿ok? Y desde ese entonces, ¿sí? No se registraba altura en el 56% de los casos. Yo ahorita les preguntaría cuántos de sus pacientes tienen talla, sin hablar de pediátricos, porque digo, pediatría es, en ese sentido, siempre pediatría se caracteriza por peso y talla de forma muy estricta, pero hablando de adultos, ¿sí? ¿Cuántos de sus pacientes tienen registrado en el expediente estatura y cuántos de sus pacientes tienen registrado el peso? ¿Sí? En 1970 y tantos, ¿sí? Cuando no habían nacido ni ustedes ni yo todavía, no se registraba el peso corporal en el 23% de los casos. Yo pudiera asegurar que ahorita se registra todavía en un porcentaje menor. El 61% de quienes se registraba el peso se observaba que había una pérdida de más de 6 kilos durante la estancia hospitalaria y el 37% de los pacientes presentaban albúmina por debajo de 3. Ahora, en 1970 y tantos, la albúmina pues, se veía como un indicador nutricional. Actualmente es un indicador de inflamación y no es un indicador nutricional aislado. Ajá. Y parte de lo que menciona el autor en este artículo es que está totalmente convencido que la desnutrición iatrogénica se convirtió en un factor significativo para determinar los resultados en las enfermedades de muchos pacientes. Y qué fuerte que hablemos de una desnutrición iatrogénica. Entonces, sí en este sentido, pues bueno, siempre ha existido, pero pareciera que sigue siendo ese esqueleto en el closet del hospital que no, que nadie ve, ¿no? O sea, se está desnutriendo, pero no nos damos cuenta, ¿ok? O sea, eh, vemos la parte de nutrición cuando ya de plano la situación esté súper compleja y ahí es cuando, para quienes nos dedicamos a la nutrición clínica, pues cuesta más porque finalmente vamos a necesitar dar un abordaje mucho más agresivo, ¿ok? Y no se corrige rápido, ¿sí? Entonces, sí, en este sentido, siempre va a ser mucho más barato porque sí me ha tocado,
médicos, conocidos, personal de salud, que me pueden decir, es que en muchas ocasiones, pues agregar un interconsultante puede ser costoso y es pues agregar un interconsultante más, ¿no? Al equipo y que, bueno, por ende puede incrementar los gastos. Y siempre mi respuesta va a ser la misma. Te sale mucho más caro que tu paciente se complique y se quede más tiempo a que se interconsulte a nutrición a tiempo, ¿ok? Em, pasa, por ejemplo, con los antibióticos, ¿no? No sé, a lo mejor es un paciente que requiere un antibiótico súper potente y no se piensa, o sea, indistinto, se me ocurre uno, ¿no? Indistinto de cuánto cueste un Merren, lo ocupa y se le pone, ¿sí? ¿Por qué no con esa misma capacidad de decir indistinto de necesito que el paciente se nutra, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, pues bueno, hacer como un poco de conciencia en esa parte. Está otro artículo que también es muy, muy interesante, que habla, se llama Leroy el Invisible, y nos habla justo de la importancia de la nutrición y la medicina y el cómo un paciente puede llegar y cómo lo estamos entregando a los familiares. Y esto fue algo que vimos mucho en pandemia. Fíjense que en muchas ocasiones, pues la realidad es que está infradiagnosticada la desnutrición. Si vemos a un paciente bajo estas condiciones completamente caquéctico, ¿ok? Pues entonces sí decimos está desnutrido. Pero si vemos a una paciente o a un paciente con una obesidad mórbida, no decimos que está desnutrido, cuando en realidad probablemente este paciente esté cursando una desnutrición, ¿ok? Em, Dejamos de observar en muchas ocasiones datos clínicos de deficiencias nutricionales importantes, caída de cabello, conjuntivas pálidas, datos clínicos a nivel de clavícula, de ojos, ¿ok? De pantorrilla, ¿sí? Entonces, pues de piel, ¿ok? En donde pues dejamos como muy de lado los datos que nos están hablando y nos están gritando que el paciente tiene una deficiencia nutricional, ¿no? Entonces, la realidad es que a nivel de estándares de salud a nivel mundial, lo óptimo es que en las primeras 24 horas de admisión los pacientes sean evaluados, ¿ok? ¿Para qué? Para que se pueda identificar el riesgo nutricional que el paciente pueda tener y no solo identificar el riesgo, sino dar un abordaje de forma oportuna. Y entonces ahí entra el tamizaje y en muchas ocasiones se piensa que el tamizaje es llenar una hojita y preguntarle si ha perdido peso. Y la realidad es que no es solo eso. La finalidad del tamizaje es evitar esto. Esta imagen a mí me parece como súper impactante porque es una imagen del COVID, es una imagen de un paciente que ingresó con COVID. Ponen una foto de cuando el paciente ingresó, o sea, unos días previos a su ingreso, ¿ok? Y una foto de cómo le entregan el paciente a su familia. Y me parece completamente difícil de creer que en algún punto no fue importante la alimentación. ¿Sí? O sea, que en algún punto esto se dejó de lado y tal vez, claro, se enfocó muchísimo en la parte infecciosa, en la parte pulmonar, ajá, pero ¿en qué momento se vio la parte nutricional? Digo, nos queda claro que ninguno. Entonces, esa es la finalidad del tamizaje. Decir, ok, probablemente tu paciente en este momento no está desnutrido, pero aguas. Porque si esto sigue, tu paciente se te puede desnutrir y entonces vamos a evitar esa parte, ¿no? Estas estadísticas las marca la ESPEN, en donde nos dice que 2 de cada 3 pacientes que ingresan por una cirugía gastrointestinal ya llegan con una malnutrición, que solo 1 de cada 5 pacientes hospitalizados tienen una intervención nutricional prequirúrgica y aquí es tristísimo ver que que no se considere esto, ¿no? Mm, Recuerdo perfecto una paciente con un cáncer gástrico que iba para gastrectomía radical y esta paciente le comentó a su médico que si él consideraba necesario que se le valorara por parte de nutrición previo a la cirugía y su médico le dijo que no era necesario. Afortunadamente esta paciente, pues bueno, como que su... em,
su vocecita interna le dijo, oye, no, sí, tienes que ver la parte nutricional. Y de esta manera se le pudo nutrir de una forma prequirúrgica, se le nutrió en el posquirúrgico, bueno, pues inmediato, y se le acompañó nutricionalmente a lo largo, pues, del posquirúrgico, y de su proceso de recuperación, ¿no? Es una paciente que nutricionalmente le fue sumamente bien, quirúrgicamente le fue muy bien, pero ¿qué hubiera sido si esta paciente no se hubiera nutrido, si hubiera llegado con un mal estado nutricional para una gastrectomía radical? ¿Ok? Para quienes dicen que es caro, por cada peso gastado en una terapia nutricional en pacientes hospitalizados, ahorran 52 pesos en costos hospitalarios. ¿Ok? Ya se ve que 3 de cada 4 cirujanos de estas nuevas generaciones creen en la nutrición preoperatoria y saben que puede reducir complicaciones y bueno, afortunadamente es pues súper bonito poder trabajar cada vez más con más cirujanos que están interesados y preocupados por el estado nutricional de sus pacientes. Eh, Hay 5 veces mayor probabilidad de muerte en un paciente que se desnutre y solamente 1 de cada 5 hospitales realizan tamizajes nutricionales de forma correcta. ¿Ok? Entonces, híjole, creo que nos seguimos quedando cortos, ¿no? Han existido muchas formas de generar estos criterios diagnósticos de desnutrición. Sin embargo, pues bueno, de forma multidisciplinaria y de forma conjunta, surgieron los criterios GLIM en el 2018, que son los criterios que pues actualmente se ocupan y que la realidad es que son súper sencillos, ¿ok? Para que pues no tengan como mucha dificultad en poderlos aplicar, ¿no? Entonces, pues bueno, estos criterios de malnutrición, pues fue un consenso global, ¿ok? Y está bien fácil porque solamente son 2 pasos, ¿ok? El paso 1 es el cribado del riesgo de desnutrición y el paso 2, pues bueno, la evaluación para el diagnóstico y severidad de la desnutrición usando criterios fenotípicos y etiológicos, ¿ok? Paso 1, ¿ok? Este tamizaje, este procedimiento estandarizado que pueda permitir identificar a los individuos con desnutrición o con riesgo de desnutrición, ¿ok? Y pues bueno, los métodos de cribado nutricional pues, normalmente tienen que ser fiables, válidos, reproducibles, fáciles, ¿ok? No podemos estar haciendo un tamizaje nutricional en más de 3 minutos, ¿ok? Sobre todo por volumen, ¿sí? Si estoy en un piso vamos a poner un ejemplo, en un piso de medicina interna en donde hay, no sé, 30 camas sensibles, ¿ok? Pues se tienen que tamizar a los 30, ¿ok? Entonces no me puedo tardar 30 minutos con cada paciente porque tengo que tamizar a los 30, ¿ok? Entonces, son estas evaluaciones que se hacen de forma rápida, las primeras 24 a 48 horas de ingreso del paciente, ¿ok? Con excepción de aquellos pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables, ¿ok? Entonces, pues bueno, la parte 2 es, ya identifiqué que mi paciente tiene un riesgo. ¿Y cómo lo identifiqué? Con preguntas bien fáciles, ¿eh? ¿Ha perdido peso? ¿Cuánto ha perdido de peso? ¿Ok? Si es mayor de 60 años es otro factor de riesgo. El motivo de ingreso, ¿ok? Y si su ingesta alimentaria ha sido menor a el 50% de lo que habitualmente come, ¿ok? Tan, tan, ¿sí? Y bueno, el criterio de desnutrición nos habla de estos criterios fenotípicos y etiológicos, ¿ok? En donde los fenotípicos, pues nos habla de el porcentaje de pérdida de peso, ¿ok? Yo ya sé que perdió peso, cuánto perdió de peso, en cuánto tiempo, ¿ok? Se puede hacer una correlación también por índice de masa corporal y, pues bueno, la reducción de la masa muscular mediante la evaluación con métodos de composición corporal válidos, ¿no? Ahora, los criterios etiológicos, pues este origen, ¿ok? Que está generando que mi paciente baje de peso, que está generando que mi paciente tenga una disminución en la masa muscular. Uno, la ingesta o la absorción de nutrientes disminuida, en donde tiene una ingesta menor al 50% de sus requerimientos durante una semana o cualquier cantidad menor durante 2 semanas, ¿ok? Es que desde hace un mes vemos que está comiendo poquito, ¿ok?
Sí come, pero come menos de lo habitual. Ok, ya lleva un mes, ¿sí? Y bueno, si hay alguna enfermedad gastrointestinal crónica que pueda estar afectando el proceso de absorción de nutrientes. Asimismo, los procesos inflamatorios, aquel paciente que tenga una enfermedad o un daño agudo y o que tenga alguna enfermedad crónica relacionada, ¿no? Entonces, el diagnóstico no lo va a dar un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Ujú. ¿Ok? Entonces, pues bueno, esto era lo que ya les mencionaba, ¿ok? Y esto me va a dar la severidad de la desnutrición, ¿ok? Si es moderada, si es severa, ¿ok? Dependiendo del porcentaje de pérdida de peso acorde al tiempo, el índice de masa corporal y la pérdida de masa muscular, ¿ok? Entonces, se tamizan, se hace un diagnóstico y se identifica el grado de severidad. ¿Sale? Y nutricionalmente, ya que tenemos a nuestro paciente identificado con riesgo de desnutrición, ¿ok? Pues entonces se hace una evaluación más exhaustiva, ¿ok? En ese momento, si ya entra un abordaje de un especialista a nivel de nutrición, en donde permita hacer una evaluación nutricional completa, establecer un diagnóstico nutricional, generar una intervención nutricional y dar un seguimiento al mismo. En cuanto a la evaluación nutricional, hablamos de evaluaciones antropométricas, en donde evaluamos no solo peso y talla, sino la composición corporal, músculo, distribución de masa magra, grasa, etcétera, cambios o historial en cuanto al peso corporal, bioquímicamente, pues poder identificar y conocer los parámetros inflamatorios y todos aquellos parámetros bioquímicos que nos hablen de la condición de sus enfermedades crónico-degenerativas. A nivel clínico, importantísimo poder conocer el esquema de medicamentos. Y en muchas ocasiones a mí me han preguntado, ¿y tú para qué quieres saber los medicamentos? Porque yo tengo que identificar si alguno de esos medicamentos tiene alguna interacción farmaconutriente. Yo tengo que identificar, por ejemplo, si el tipo de diurético que tiene es un diurético perdedor de potasio y cuáles son sus niveles de potasio y cuánto voy a manejar de potasio en la dieta. O si el tipo de insulina que se le está administrando es una insulina, por ejemplo, una insulina NPH que pueda estarle generando en algún punto, ¿ok? Alguna variación glicémica con tendencia a la baja, acorde a los horarios de comida del paciente. Entonces es súper importante el identificar el manejo farmacológico y el impacto que tiene a nivel nutricional. No porque yo los vaya a mover, siempre les digo, jamás yo voy a tocar la parte de la prescripción de su médico. Sin embargo, sí tengo que identificar todo lo que a nivel nutricional a mí me impacta y cómo lo voy a corregir, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un paciente que tiene 32 años usando metformina, ¿ok? Yo tengo que ver cómo está esa vitamina B12, ¿ok? Por ejemplo. La sintomatología en general, los datos bueno, sintomatología gastrointestinal específicamente, ¿ok? Toda la sintomatología gastrointestinal, ver fuerza de agarre para ver también cuestiones de fuerza con la fuerza prensil, identificar también datos clínicos de carencias nutricionales y pues bueno, todo esto se correlacionará con una evaluación dietética en donde podremos identificar tanto la cantidad como la calidad de alimentos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es solo un poquito de lo mucho que pudiéramos hacer a nivel nutricional. Hay formas súper sencillas de identificar cómo está comiendo un paciente. Está el SAFE es una evaluación visual, ¿ok? En donde si se sabe cuánto se está mandando, que en un hospital se debe de saber porque son menús rotativos y se tiene una cantidad calórica específica de forma general, ¿ok? ¿Cuánto está consumiendo del total de su charola? Y cuando hablo del total de su charola, ojo, porque muchas veces el reporte es, está tolerando muy bien y revisas, y sí, claro, toleró el jugo, la gelatina y el arroz con leche, pero no se comió nada de la proteína, no se comió nada de la fruta, ¿ok? Eh, entonces, realmente a nivel proteico, pues lo que se consumió no tiene ningún beneficio, ¿ok? Entonces, por eso es importante este tipo de, pues de evaluaciones, ¿no?
La realidad es que si nos vamos pues como a esta parte de qué mensajes me gustaría que se llevaran en esta primera sesión, es que sepan que como nutriólogos clínicos nosotros evaluamos, diagnosticamos, intervenimos y monitoreamos de una forma eficiente, oportuna y siempre, siempre en conjunto con el equipo multidisciplinario y siempre, siempre de la mano con el médico tratante, ¿no? La atención nutricional tiene que ser de casa, de hospital a casa, ¿sí? No nos podemos quedar con se lo di en el hospital y pues que Dios lo bendiga en casa. Infinidad de ocasiones he visto pacientes que salen de hospital y me piden valoración en casa porque lo mandaron a casa con una gastrostomía y no se les dijo que le iban a pasar por la gastrostomía. Y la indicación fue, licuele lo que usted come y se lo pasa. Si se imaginan todo lo que yo he visto que han licuado y han pasado por una gastrostomía, se sorprenden. ¿Ok? Entonces, no podemos hacer eso, ¿no? La desnutrición incrementa los costos, incrementa la morbimortalidad, la estancia hospitalaria y multiplica 300 veces el costo si su paciente se infecta, ¿ok? Sabemos que hay desafíos en la prestación de la atención nutricional en la fase aguda y que, pues bueno, es importante el poderlo aterrizar y el poderlo trabajar, y que necesitamos estas intervenciones multimodales, individualizadas en todo este proceso de atención, trabajar en equipo y que pues cada quien pueda aportarle al paciente desde su trinchera, ¿no? Entonces, pues bueno, la parte del trabajo en equipo siempre es importante. Cada año se hace la semana de la desnutrición, ¿ok? La ASPEN la marca. Y algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo es que la nutrición es un derecho del paciente y es un derecho humano, ¿sí? No es, bueno, denle poquito porque pobrecito, bueno, ya denle de comer porque, bueno, pues a ver qué se come. A ver, es un derecho humano, ¿sí? El paciente tiene derecho a alimentarse y a alimentarse bien. Y nosotros como personal de salud es nuestra obligación, ¿sí? Poder prescribir lo que a este paciente le pueda generar de beneficio. Y pues bueno, cierro esta clase con esta frase del doctor Whitling, que la verdad es que me parece, híjole, súper fuerte. La desnutrición en los pueblos es Ahí se fue. La desnutrición en los pueblos es signo de pobreza, pero en los hospitales es de ignorancia. ¿Ok? Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo. Les dejo mis datos, mi correo electrónico y mis redes sociales por si llegan a tener alguna duda, con todo gusto podérselas resolver. Y pues bueno, esperando que la agenda nos permita vernos de forma presencial en las siguientes sesiones. Sin más por el momento, que tengan una excelente tarde.